data, ¿no? Nosotros estamos como en un ciclo de vida, ¿no? Este ciclo de vida de los proyectos que tienen que ver con la data, generalmente uno va a una organización, sea una empresa X, una fintech, un banco, incluso una pyme. Lo que encuentra generalmente es que, bueno, tienen sistemas, ¿no? Sistemas de gestión, y que generalmente a esos sistemas, lo más básico, digamos, las pymes lo manejan con Excel, digamos, ¿no? Entonces extraen la información de sus sistemas y hacen reportes, informes, ¿no? Que se empieza con lo más básico, que es con Excel, y bueno, ya las empresas grandes tienen equipos y crean, digamos, otras instancias, ¿no? Pero siempre es, bueno, yo tengo unas fuentes de datos, ¿no? Que son mis fuentes de origen de datos, que yo las tengo almacenado en algún lugar, y sobre esas fuentes de datos, yo lo que intento hacer, o lo primero que intento identificar para saber dónde estoy parado y demás, es, bueno, hacer reportes y, bueno, hacer una especie de preguntarme y tratar de responderme, bueno, cuál es mi situación actual, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace, y lo que generalmente, digamos, también mismo el sistema contable nos tira también cierta información de ventas, de facturación, etcétera. Pero bueno, eso se fue complejizando, digamos, todo lo que tiene que ver con tratar de explorar los datos o extraer algún tipo de conocimiento de los datos, eso se fue complejizando con el pasar del tiempo, y fueron surgiendo el tema del Data Warehouse, ¿no? Fue surgiendo el Data Warehouse, todo lo que tiene que ver con BI, que es Business Intelligence, las diferentes herramientas, igual ahora lo vamos a explorar un poquito, pero como que se fue complejizando. Y después, bueno, hoy actualmente llegamos a una etapa donde, bueno, nos hablan acerca de, o se habla acerca, ¿no? De Machine Learning, inteligencia artificial, algoritmos de datos y demás, ¿no? Que es más, que se conectan no solamente a nuestra propia fuente de datos que nosotros almacenamos, que generamos, sino que tomamos información también externa de algunas APIs, de redes sociales, procesamos distinto tipo de información. Entonces, bueno, la consigna es que la empresa, la organización, tendría que ser capaz de armarse una arquitectura tal que pueda soportar, digamos, esos procesos de gestión de la data para obtener algún tipo de valor, ¿no? Ese sería como el objetivo, la consigna, ¿no? En el intermedio, bueno, hay distintas palabras, ¿no? Que ahora van surgiendo, como transformación digital, data science, oficina de datos y demás, ¿no? Pero pues, si lo bajamos a la cosa técnica, es, bueno, yo tengo que tener una arquitectura tal que esa arquitectura me permita gestionar los datos. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, este ciclo de vida del dato o esta gestión de los datos? Ahí lo estoy mostrando un poco en pantalla, ¿no? Yo tengo una primera etapa en donde, bueno, yo tengo que, ¿qué ocurre, digamos? Yo no es que puedo, o cuál es la problemática. Yo tengo mis sistemas que almacenan la data y demás, pero yo no puedo hacer análisis de esos datos directamente. ¿Por qué? Porque les voy a pegar a un productivo, le voy a pegar a una base de datos transaccional que está operando. Entonces yo, de alguna manera, esa información la tengo que tener en otro lado, en otro entorno, y que en ese entorno sí yo pueda hacer análisis que no que sea, que no le quite recursos, digamos, a la base de datos o a las bases de datos que están operando, digamos, ¿no? Entonces, en ese entorno en donde yo voy a tener, que es un repositorio o un entorno, eh, van a estar toda la data, no solamente, digamos, del día del que está operando, sino también data histórica, y que yo voy a tener que almacenarlo ahí o voy a tener que tenerlo en ese lugar para poder apuntar a ese entorno y poder hacer análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es a donde yo me paro? Es, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es, bueno, hacer una ingesta del dato, o sea, es decir, yo tengo que ser capaz de tomar toda esa data de distintas fuentes y llevarlo al entorno en donde yo voy a hacer mi análisis, ¿no? De momento pongámosle ahí que es un entorno X, ¿no? Entonces, ese es un proceso de ingestión. Yo tengo que hacer una ingesta de data, digamos, ¿no? Esta ingesta de data
puede ser en batch, puede ser en tiempo real, digamos, y hay distintas herramientas para poder hacer esa ingesta. Pero no queda ahí, digamos, yo ingesto, me traigo la data, me traigo mi entorno, lo traigo, digamos, al entorno del que yo digo que voy a hacer el análisis, digamos, y como segundo camino, como segundo paso, lo que yo tengo que hacer es, bueno, tratar esta información, ¿no? Yo, en general, a manera de arquitectura, yo voy a ir creando capas, ¿no? Primeramente, en primer lugar voy a tener una capa con la data, digamos, cruda, original, si se quiere. Después voy a ir creando capas tal que yo voy a ir modificando esta información, porque no es que si yo me traigo la data de las fuentes, no es que yo las voy a poder utilizar digamos, como tiro y utilizo de una, no. Si yo armo una arquitectura, digamos, bien realizada, yo debo tener algunos pipelines, digamos, de tal que yo pueda tratar esa data original y pueda crear capas que después a mí me sirvan para hacer reportes, para hacer analytics, para hacer algún modelo. Entonces, esa parte de empezar a modificar esa data cruda y pasarla a una data procesada, vendría a ser todo lo que se llamaría, digamos, ingeniería del dato, ¿no? O sea, ahí empiezan diversas técnicas este, diversos procesos que uno tiene que construir para que la data, digamos, llegue a una etapa, digamos, o a una capa en donde yo la pueda ya, digamos, consumir o utilizar, ¿no? Después, bueno, ya viene la etapa de la ciencia de datos, en donde, bueno, yo creo modelos, hago machine learning, deep learning, etcétera, pero bueno, eso, digamos, en la etapa de modelos y demás, eso me va a servir, digo, tienen diferentes objetivos igual, pero o sea, los objetivos que uno más ve generalmente son predicciones, sistemas de recomendación, que generalmente van encaminados a algo comercial, ¿no? O sea, predicción de la deserción de algo, que me compren un producto, la sugerencia de algo, siempre con una intención mayormente de algo core del negocio, ¿no? Eso, digamos, sería la parte de hacer modelos y demás, o sea, utilizar esa data, ese conocimiento que yo tengo para tratar de adelantarme o tratar de influir en que ese objetivo, digamos, o cliente objetivo, persona, target, me compre más, ¿no? O no se vaya, o le puedas recomendar que siga consumiendo mi producto, no sé, a través de un audio, etc. Eso por un lado, pero por otro lado está que yo también tenga la información, o sea, tenga la data cruzada, integrada, de calidad, verificada, que sea de confianza, tal que a mí me sirva para tomar decisiones. Y ahí es donde entran toda la parte de dashboards, lo que se denomina, ¿no? los tableros de control, en donde, bueno, yo tengo que tener, digamos, todos esos reportes que quizás antes lo hacía en Excel, eh, que podía contener como muchos errores. De lo que se trata acá es de tenerlo como centralizado, de tenerlo, dependiendo de la frecuencia que se requiere y el uso y demás, lo tenga como a mano, ¿no? Ya sea desde mi computadora, un dispositivo móvil, etcétera. Entonces, bueno, la idea es que yo pueda tener esa información disponibilizada, ¿no? A través de dashboard, con el objetivo, obviamente, no de verlo y decir, bueno, qué lindo gráfico, es hermoso, bellísimo, me gusta, que también, pero la idea es que me sirva a mí, ¿no? Le sirva a los gerentes, le sirva, dependiendo, ¿no? Digamos, si el tablero es más operativo, si el tablero es más de gestión, que le sirva para que tome decisiones constantemente y pueda integrar estrategias, ¿no? Esa como sería el ciclo de vida, digamos, total, ¿no? Desde la ingesta hasta la explotación de los datos, ¿no? Básicamente es esto. Y eso se interrelaciona con esto que ya venía un poco de repente hablando, ¿no? Que tiene que ver con los distintos tipos de analytics, ¿no? En la empresa, ¿no? Que se denomina, bueno, o etapas, ¿no? Que esto también a veces nos sirve para identificarnos a nosotros como empresa o como organización en qué
etapa o en qué nivel de madurez analítica nosotros estamos, ¿no? Nosotros podemos estar en una etapa de madurez descriptiva, ¿no? Si es que en nuestra empresa recién o todavía solamente nos limitamos, digamos, a tener información que nos describan cuál es la situación actual, digamos, ¿no? O sea, porque si tenemos un warehouse con un visualizador, no sé, Tableau, Power BI, pero simplemente es, bueno, disponibilización de tableros, reporting, y simplemente se quedan ahí. Bueno, el objetivo de eso es, bueno, ver dónde estoy parado y que yo pueda tomar decisiones, pero no deja de ser algo descriptivo. Siempre es, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cuánto vendí? ¿Cuántos clientes se me fueron? ¿Cuántos clientes nuevos tengo? Si se trata de un e-commerce, cuál es mi funnel, digamos, ¿no? Desde que el cliente, no sé, se acercó a mi página y si convertí o no convertí, pero siempre es una descripción, siempre es qué es lo que está pasando. Si la empresa se limita a eso, bueno, está en un nivel de madurez descriptivo, digamos, ¿no? A lo sumo tendrá un warehouse y de ese warehouse tendrá reporting y analíticas eh, que mayormente seguramente van a ser de visualización. La etapa de diagnóstico es un poco más compleja, es cuando ya la empresa cuenta con una área que se hace preguntas acerca de, bueno, no basta con saber, bueno, describo esto, sé cómo estoy, no sé, vendí, este mes vendí 80, el mes pasado vendí 60. Se trata de descubrir, bueno, pero ¿por qué ahora vendí 60 y antes vendí 80? Bueno, si ya hay si ya uno se empieza a tratar de preguntar y a tratar de responderse a través de toda la data, digamos, y se hacen análisis, esa empresa ya estaría entrando a una etapa de más de diagnóstico, digamos, ¿no? O sea, es como, bueno, ya yo tengo mis datos, sé dónde estoy parado, tomo decisiones en base a esos datos que más o menos sé dónde estoy parado, pero ahora también busco causas a través de esos datos, ¿no? La próxima etapa, digamos la tercera etapa, sería, bueno, la etapa de predicción. No me basta solamente con las causas, sino que yo, a través de modelos y demás, comienzo a realizar o a construir algoritmos que me permitan, digamos, ¿no? Mejorar la performance o algún objetivo que yo quiero. Y la última etapa, bueno, es hacer simulaciones, ¿no? Que es la etapa prescriptiva, ¿no? O sea, bueno, y si, no sé, bajo el costo de no sé, lo que venda, de mi cerveza, bueno, ¿cuánto preveo vender más? Bueno, esa análisis de simulaciones, bueno, sería como la etapa prescriptiva. No es específicamente una escalera, no es que esto descriptivo, diagnóstico, predictivo, no es tan así, en general se pueden ir dando incluso a la vez, no es que uno es más que otro. Pero de alguna manera esto nos sirve para tratar de identificar qué es lo que, o qué es lo que no estamos haciendo en nuestras organizaciones y qué es lo que, o en qué etapa está de qué es lo que más se hace, ¿no? ¿Cuál es el nivel de madurez, si puede hacer los 4 análisis o no? Y como decía, bueno, esto está amarrado con, regresé a la diapositiva anterior porque está amarrado con el ciclo de vida de datos. O sea, yo tengo que tener una arquitectura tal que me permita a mí hacer desde la ingesta hasta la explotación, y en esa ingesta y explotación yo voy a tener niveles. Esos niveles son la descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo. Esto bajado, digamos, a algo ya técnico, como yo decía en un momento, ¿no? Lo primero que usamos fue, bueno, Excel para manejar la data, donde yo descargaba la data de mi sistema, la hoja de cálculo, y la trabajaba y hacía un reporte y demás. Pero como dije, bueno, esto fue evolucionando. Todos estos dos arriba que dije, que mencioné, se baja, digamos, a nivel técnico en, bueno, yo puedo implementar un warehouse tal que esta arquitectura de warehouse me soporte hacer analíticas, determinadas analíticas, y esto fue evolucionando, ¿no? Primero fue un warehouse,
en donde, bueno, yo acá tenía la información, que generalmente es external data, operacional, que era información de mi sistema, y que yo me programaba y decía, bueno, yo esta información generalmente se veía ventas, zonas, la parte financiera. Entonces yo trataba de extraer toda esa información de mis sistemas y trataba de consolidarlos a través de un flujo. Este flujo se llama ETL, ¿no? Seguramente, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es Extract Transformation Load, ¿no? Entonces yo hago un ETL, con ese ETL lo que yo hago es integrar todas estas fuentes de datos y armo en este caso le pone Datamars, pero yo como soy medio antiguo también, ya tengo mi edad, este, había dos maneras de hacer el warehouse, ¿no? Una de abajo hacia arriba, la otra es de arriba hacia abajo, ¿no? El padre de esto es Kimball, no sé si lo conocen, pero se los menciono, por ahí después googleen. Una manera era, bueno, yo tenía la data, hacía los ETLs y trataba de construir un warehouse, ¿no? Un warehouse es un repositorio centralizado. Eh, eh, este repositorio descentralizado, digamos, yo tenía dos maneras. Una era esta que digo, ¿no? Construía un único repositorio grande, centralizado, único, o la otra era yo construía Datamars, que son como repositorios centralizados pequeñitos, pero por áreas, ¿no? Supongamos que este sea finanzas, este sea ventas, no sé, recursos humanos. Entonces, cada área tenía un datamar. Y la conjunción de estos datamars hacía un warehouse. Entonces, yo tenía dos maneras de hacerlo, ¿no? O construía datamars, o construía un warehouse grande, integrado de una sola. Y de esos datamars o de ese warehouse, obviamente lo estoy simplificando, ¿no? Yo hacía reportes, BI, digamos, ¿no? Ya teniendo esa información trabajada y demás, yo podía construir y a través, ¿no? de herramientas como, por ejemplo, MicroStrategy o SAS, ¿no? que son proveedores, o mismo Oracle también, que han sido proveedores antiguos de diversos warehouse. Yo los consumía, digamos, ¿no? ¿Qué problemas tenían? Bueno, el warehouse gigantesco, seguramente ya algunos intuirán, al ser un warehouse único, grande, el proyecto tardaba 5 años y nunca se terminaba. ¿Qué problema había? Que yo tenga datamars por cada área. Bueno, que cada área se empezaba a desarrollar por sí sola y se formaban islas de datos, digamos, ¿no? En donde al final la idea del warehouse no terminaba tampoco cuajando porque cada área se terminaba desarrollando independiente de la otra, y el problema que ocurre en eso es que puede haber conflictos de métricas. En todo este proceso, obviamente, esto es muy simplificado, en todo este proceso hay etapa de homogenización de los KPIs, o sea, es un trabajo muy fuerte, porque yo puedo decir, bueno, las ventas de, no sé, las ventas de este mes, bueno, ¿qué es las ventas de este mes? Para el área de ventas, para el área contable, para el área financiera. Bueno, hay que ponerse de acuerdo con los KPIs, que eso va a ser básico igual para todos. Entonces era todo un problema, o sea, y aún así funcionaban. O sea, las empresas llevaron adelante sus datamars, sus warehouse. Actualmente hay funcionando, no es que no funciona, porque es la data transaccional, ¿no? La data operacional, tal que yo la trabajo para poder construir reportes, informaciones. Como digo, esto fue evolucionando, ¿por qué? Porque con el pasar del tiempo, bueno, esto fue insuficiente. Y generalmente acá esta información o estas fuentes de datos son data estructurada, ¿no? ¿Qué quiere decir data estructurada? Que generalmente están, bueno, o tienen el concepto de las bases de datos entidad-relación, ¿no? Están normalizadas, es información que está, digamos, tabulada, ¿no? Son datos tabulados, eso se refiere estructurado. ¿Qué apareció en el camino? Bueno, apareció en las redes sociales, apareció el texto, apareció el audio, el vídeo y la posibilidad de poder almacenar esa información y poder extraerla y sacar valor. Entonces, esto fue insuficiente. Entonces, ¿qué apareció? Bueno, apareció lo que es el Data Lake, que es más moderno, ¿no?
¿Qué es lo que permite la instancia, el data lake? La instancia del data lake permite operar, digamos, con no solamente datos estructurados, sino también con datos no estructurados, ¿no? Y bueno, apareció este concepto de data lake, ¿no? Que el data lake es, digamos, este entorno en donde yo lanzo de una manera muy rápida, porque tiene, digamos, un formato de almacenamiento distinto, un archivo de file distinto, etc. Entonces yo acá, digamos, tengo esta instancia en donde ya no hace demasiada falta, digamos, de que yo lo trabaje demasiado la información a través de ETLs y demás, sino que simplemente yo disparo, digamos, si se quiere, sobre el data lake, y sobre ese data lake yo voy a tener ya, va a ser mi primera capa, digamos, mi capa de datos crudos, y sobre esta capa de datos crudos, bueno, yo ya, a ese mismo yo ya tengo acceso, o debería tener acceso, digamos, los analistas o los analistas BI o los que construyen, deberían tener acceso para que puedan construir y puedan hacer, digamos, diferentes análisis, ¿no? Entonces, del mismo data lake yo puedo empezar a hacer ETLs más concienzudos y seguir generando mi datamar, como también yo puedo, a estos modelos de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Que está acá, modelo Machine Learning, yo puedo aprovechar información tanto trabajada del datamar como información que vaya directo al data lake, información cruda, porque yo soy, no sé, un científico de datos y la verdad que la información que tengo en el datamar me es insuficiente y yo necesitaría información más original que esa o mayor cantidad de información y demás. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Esto permite un poco desestructurar, ¿no? De dónde yo puedo tomar la información y que la información que yo tenga también se vaya guardando y se vaya almacenando, ¿no? El almacén de datos, digamos, el costo disminuyó bastante y eso hace posible esto, ¿no? Todo esto igual fue gracias al desarrollo ya del Big Data y demás, ¿no? Porque este Data Lake está, o está comprendida dentro de las herramientas de Big Data y de la tecnología de Big Data. Y después, bueno, ahora último que se está viendo el tema del Lakehouse, digamos que vendría a ser casi lo mismo, pero es como todavía más, una mayor flexibilidad sobre las capas de datos para que yo no tenga, digamos, una arquitectura fija, porque hasta acá yo sigo teniendo de alguna manera una arquitectura fija, tengo la data estructurada, no estructurada, tengo un data lake, no, este data lake obviamente está parametrizado, digamos, ¿no? con herramientas de ingesta, y después, bueno, sobre este data lake yo hago ETLs, pero sigue habiendo como una arquitectura, ¿no? Este Lakehouse lo que pretende es que la arquitectura que yo haga, digamos, sea más maleable, se pueda adaptar a los cambios y al movimiento de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, si mañana más tarde me aparece otra fuente de datos, ¿por qué? Porque esto de acá tiene que ser capaz de mapear fuentes nuevas. Ya no se va. A ver, el problema acá en el warehouse era que si se me aparecía una fuente de datos nueva, me demoraba un año hasta poder mapearla en todo esto que yo hacía. ¿Qué ocurre acá en el data lake? En el data lake todavía no había esa madurez, digamos, en donde yo tenga ese grado de flexibilidad. Con el Lakehouse lo que se pretende es que yo tenga total flexibilidad para poder adherir fuentes de datos, para poder manejarse, digamos, dentro de las capas que yo construya de mi arquitectura, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo todo esto que en el data lake estaba todavía por fuera, es decir, yo tenía el data lake y por fuera de la capa del data lake tenía todavía el ETL, los data marks, distintas cosas, acá lo consume ya. O sea, acá todo lo que es warehouse queda inundado por el data lake, digamos. Entonces, todo queda dentro, ¿no? Son posturas que van apareciendo, como digo, después al final en la cosa técnica es, yo tengo fuentes de datos, X fuentes de datos, y yo como empresa necesito procesarlas, extraer valor, hacer algún algoritmo. Bueno, ¿cómo me soluciono eso o cuál es mi mejor arquitectura para hacer eso? Bueno, digamos, el té del asunto basado o ya llevado, digamos, a una cosa técnica es eso.
En el intermedio, bueno, empresas más grandes y demás crean equipos, como yo decía, ¿no? Oficina de datos, que constantemente hacen esto o manejan esto porque tienen múltiples procesos de negocio. Yendo un poco más adentro, digamos, paso por paso de este tratamiento de los datos, yo tengo una primera etapa, que esa primera etapa va a ser, bueno, colectar la información, ¿no? Está bien, yo puedo tener datos de mis sistemas propios, pero voy a necesitar capaz mapear redes sociales, voy a necesitar mapear alguna web, no sé, información del dólar diario, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas vendría a ser esta primera etapa de, bueno, colección de datos, ¿no? O sea, yo tengo que tener todos mis procesos de cómo yo voy a colectar la información, que esto es lo mismo que ingesta, ¿no? Pero sino que yo acá le puse colección de datos porque entra también los métodos de web scraping, ¿no? Estos robots que yo puedo construir o estos programitas que yo puedo construir para que vaya y me extraiga información y me los deposite en una fuente de datos, ¿no? Entonces hay diversas, digamos, técnicas de web scraping. El web scraping, este, por ejemplo, nosotros ahora hicimos uno para lo que es minería de cripto, HiveOS y HiveOn, lo mapeamos, ¿no? Digo, es un robotito que está yendo a extraer la información para hacer un dashboard, digamos, ¿no? A pesar de que, bueno, la misma plataforma te da como dashboard ahí, hay veces que es como el Google Analytics, ¿no? Que vos tenés ahí el dashboard, pero el cliente como quiere una cosa un poco más simple, más tratada y demás. Bueno, igual a lo que voy son estos programas que uno construye, que uno hace para extraer información de la web, ¿no? Eso sería como el web scraping. Y todo lo que tiene que ver con la colección de información. Después, si yo ya tengo las fuentes, lo que yo voy a hacer, ¿no? Yo tengo fuentes de datos, como decía, ¿no? Interna, externa, audio, APIs, lo que se me ocurra, CSVs, ¿no? Que es el raw data, etcétera. Yo lo que voy a hacer es, bueno, esa información tengo que tengo que tener o una herramienta, ¿no? Una herramienta que me permite integrar toda esa data, ¿no? Eso es lo que se denomina, bueno, el data integration, ¿no? Integrar esa data. Que no es un proceso sencillo, eso hay que mapearlo, ver qué coincide, que no, con qué granularidad yo voy a guardar los datos, etc. Pero bueno, uno construye esos flujos, ¿no? Que vendría a ser, bueno, yo tengo acá, como decía, lo primero que voy a hacer es una ingesta. Esta ingesta generalmente esto vendría a ser el data lake, si se quiere, y de ese data lake yo tengo que seguir operándolo, porque ahí es donde yo tengo que transformar la data para integrarla, digamos, ¿no? Esta primera ingesta es una ingesta de data cruda, porque yo de todas maneras me tengo que guardar la data cruda. No puedo yo guardarme ya data transformada, porque digamos, se han dado cuenta, o se ha dado cuenta de que muchas veces tener la información cruda ayuda muchísimo cuando uno quiere volver a hacer análisis o quiere hacer un algoritmo. Entonces, sí o sí vos te tienes que guardar la data. Entonces, primero tenés la capa transaccional, luego tenés la capa del repositorio data lake, digamos, centralizado, y sobre ese data lake vos vas a poder hacer, digamos, el ETL, ¿no? La parte de, bueno, la integración de esas distintas datos que vos tenés. Y bueno, en el camino, con el mismo ETL, o sea que vos seas un científico de datos y hagas la curación de los datos, digamos, en una segunda capa, puedes hacer, digamos, la información del dato curado y demás, ¿no? Entonces yo tengo, como decía, las fuentes, el data lake, puedo hacer un warehouse, no puedo hacer un warehouse, simplemente puedo saltearme y hacerlo directo el ETL, y sobre eso, bueno, hago data science, hago business intelligence, analytics y demás. Yo acá les puse
herramientas de Big Data que creo que ya lo tengo acá bajado. Esto para que se den cuenta qué herramientas se usan, ¿no? Este es del 2021. Estas son las herramientas tecnológicas que se usan, digamos, en el mundo de datos. Que normalmente no, se utilizan, digamos, ¿no? Cada vez aparecen más igual. Es una locura. Pero bueno, tenés herramientas de infraestructura, herramientas de base de datos, lo que yo decía de Data Integration, estos ya son de Analytics, esto es para específicamente de Machine Learning, y además después chusméenlo, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros usamos, o hemos usado, digamos, bueno, pasa que también hay un tema acá. No hay herramientas, en algunos casos sí, pero generalmente las herramientas pretenden hacerlo todo de todo. No es que vos decís, bueno, yo quiero una herramienta solo para orquestar, o yo quiero solo una herramienta solo que yo lo utilice, digamos, como ingesta. Generalmente las herramientas son pretenciosas. Entonces, bueno, ya no son herramientas, sino son como plataformas y demás, ¿no? Entonces, que te permiten construir varias cosas, no solamente una etapa de la arquitectura o de la gestión del dato. ¿No? Dentro de lo que, no, obviamente, ¿no? En la nube vos encontrás todas las herramientas, ¿no? AWS, Azure, GCP, tienen un millón de herramientas. Nosotros lo que usamos de Azure, hemos utilizado Azure Data Factory, que es una herramienta de ETL. Después también se usa mucho Databricks, que es una herramienta, esta que yo decía, que pretende hacerlo todo. Para lo que es orquestación de datos, Apache Airflow, NiFi para lo que es cuando es a tiempo real, porque hay diferencia también. Yo decía, bueno, que uno hace ingestas, ¿no? Esta ingesta, hay dos tipos de ingesta que vos podés hacer. Una ingesta por batch, es decir, cada cierto tiempo, no sé, dos veces al día, cada hora, cada 30 minutos, o in streaming. Son necesidades distintas, son requerimientos distintos. Porque el streaming tiene que estar ingestando todo el tiempo, escuchando todo el tiempo. Entonces las herramientas tampoco son las mismas. Después chusmeen esto, pero esto se los dejo ahí, ¿no? Para que chusmeen todas las herramientas que existen digamos, de la manipulación del dato desde la colección hasta dejarlo preparado, digamos, ¿no? Para su uso. Esto, por ejemplo, es Data Factory, todo lo que es el entorno Data Factory. Después, cuando tengan un tiempo, chusmeenlo. NiFi, y este de acá es Airflow, que este es más un orquestador, no es un nodo de ETL. Pero bueno, son herramientas que ustedes van a escuchar, porque se usan mucho actualmente, van a escuchar en los proyectos que seguramente ustedes están y que tienen que ver con datos. Entonces, ¿qué es lo que, adentrarnos un poquito más, ¿no? Imagínense que yo ya tengo, ¿no? Esto es a un nivel, yo acá estoy hablando de una transformación de datos en un nivel de, si se quiere, de arquitectura, ¿no? En un nivel de más de TI, digamos, a nivel organizacional, ¿no? Yo tengo datos, y esos datos, yo voy a querer hacer analytics, voy a querer hacer visualizaciones y demás, por lo tanto, tiene que pasar por este proceso y diseñar una arquitectura que me soporte esto. Pero a la vez, por otro lado, si yo soy un científico de datos, digo, bueno, no, la verdad que yo quiero hacer mi análisis, para este análisis yo me voy a conectar al Data Lake y me voy a traer estos datos, ¿no? Que eso también se puede hacer desde este lado, pero bueno, ahí hay esa, no sé si duplicación, pero hay análisis ad hoc, como puntuales, de determinados procesos, y hay otro que es más core, digamos, que sí quedaría o sí entraría dentro de la arquitectura global. En este caso, si yo quiero hacer, para determinados algoritmos, o determinadas analíticas que yo quiero hacer, me va a tener que curar la data
o voy a tener que curar la data en función de lo que yo quiera realizar, digamos, ¿no? Y ahí es donde tengo que, ¿qué es lo que generalmente, históricamente los procesos TL o los procesos de transformación ha sido, o es dolor de cabeza? Las fechas. Así que hay que curar las fechas, los IDs, tener cuidado con los tipos de fuentes de datos, es lo que siempre vamos a hacer. Y después, ya para lo que son, si yo quiero hacer determinados algoritmos, voy a tener que fijarme en si tiene vacíos y en datos extremos. Todas estas cosas que yo estoy diciendo es susceptible de ser tratado. No estoy diciendo que lo tratemos sí o sí. Susceptible de ser tratado de acuerdo al flujo o al pipeline de datos o a lo que yo quiera lograr, ¿no? Entonces, este flujo que ustedes ven acá, piénsenlo como que está inserto, todo inserto organizacionalmente que yo lo estoy haciendo. O sea, yo debo ser capaz de tener la data, conectarme a esa data a través de un entorno, y en ese entorno yo como profesional de datos también tengo que ser capaz de curar toda esa información, ¿no? Generalmente, ¿cómo la curo? Si ya soy un científico de datos, no la voy a curar a este nivel, sino la voy a curar con Python, digamos, la voy a curar usando mayormente una Python R, digamos, ¿no? Dentro de la misma herramienta, yo la voy a poder, incluso Power BI, digamos, si yo quiero Power BI, voy a poder crear una columna, splitear esa columna, o sea, voy a poder transformarla. Entonces, vieron que hay transformaciones que como que quedan en una capa más superficial que la capa interna de la arquitectura, pero todo eso me tiene que permitir todo esto que yo estoy haciendo. Pero son como dos cosas distintas. Sé que por ahí suena medio mareado, de repente le estoy mareando, pero es algo así, es algo así, va por ahí. Entonces, yo tengo la data, digamos, esa data, yo me tengo que fijar en fechas, en IDs, en missing outlier, y tengo que ser capaz de poder tratarlas, curarlas de acuerdo a al objetivo que yo quiera conseguir. Después, para seguir tratando más la información, si en caso yo quiero hacer un algoritmo, voy a tener distintas técnicas, un poco más estadísticas, para transformar esos datos, ¿no? De vuelta, esto se está haciendo ya a un nivel más de un científico de datos, o un profesional de datos que quiera hacer un algoritmo. Estas transformaciones lo hago en función del algoritmo que yo quiera construir, ¿no? Porque el algoritmo o la predicción y la red neuronal que yo quiera construir me va a pedir que los datos estén de determinada manera. Para llegar, o sea, para que pueda entrar a la red neuronal o a la predicción o lo que sea. Entonces, bueno, todas estas curaciones son todos estos tipos de, digamos, se denomina feature engineering, ¿no? Todo este tipo de transformaciones que yo le puedo hacer a mi data, que ya esa data debe estar bien, digamos, debe estar validada, debe haber pasado por un cierto governance, pero aun cuando está bien y aun cuando en alguna medida tuvo alguna transformación, yo la voy a seguir transformando. ¿Por qué? Porque le hago unas transformaciones más estadísticas, le hago unas transformaciones que yo las necesito para poder hacer o construir mi algoritmo. Entonces, bueno, dentro de eso está la transformaciones de variables categóricas, mismo las transformaciones de tiempo, las transformaciones de mínimo máximo, estandarizo, ¿no? Estandarizar significa restar por la media, dividir por la varianza, o por el desvío estándar. La normalización, construir variables logarítmicas, exponenciales, o sea, le aplico funciones a las columnas o a los datos que yo tengo. No sé, por ejemplo, tengo ventas del mes de enero. Bueno, no lo tomo como el número, sino le aplico, no sé, el logaritmo de las ventas, y creo otra variable que sea el logaritmo de las ventas, ¿no? Bueno, eso dentro de lo que es el data science, se empezó haciendo, digamos, bueno, yo me traía los datos y hacía todo esto en mi máquina. ¿Qué es lo que pasaba?
que claro, o sea, yo construía todo el algoritmo y demás, pero lo construí en mi máquina. Después eso, llevarlo a producción, era complicado. No se llevaba a producción porque no estaba dentro de esto, dentro de esto, digamos. No estaba dentro de los procesos propios de la empresa de tecnología y de datos. Entonces, bueno, era algo que yo hacía caseramente, que seguramente funcionaba y lo corría cada 6 meses, pero la necesidad fue aumentando tal que yo necesito que toda esta construcción de algoritmos y demás también quede inserto dentro de mi arquitectura y tal que yo pueda hacerlo como rápidamente y gestionar el end-to-end, digamos. Entonces, era un problema tener esto, digamos, así de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Surge lo que es el MLOps, ¿no? Que seguramente ustedes lo conocerán porque son desarrolladores, me imagino mucho, que viene del DevOps, que es el mismo concepto, lo que se trata es yo llevarlo esto a nivel operativo, a nivel de controlling, o sea, sigan imaginando todo esto inserto dentro de la metodología, digamos, de DevOps, ¿no? Con el diferencial que yo acá trato con data, ¿no? Trato con data, es la data mi desafío, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que lograr es que todo este proceso de entrenamiento, empaquetado, evaluación, despliegue, monitorización, que me quede totalmente, digamos, controlado, ¿no? Que me quede dentro de los ejes. Tal que yo esto pueda tener un control de versiones de los modelos que yo haga, y pueda llevarlo directamente de hacer el deploy rápidamente. Entonces, todo esto que esta parte que era caseramente, ya queda dentro de los pipeline, digamos, de las arquitecturas. Entonces, está este concepto, y por ejemplo, bueno, acá, como a manera de ejemplo, para que no quede como en el aire, esta es una de las herramientas que se usa, por ejemplo, en GCP. Este es en GCP. AWS tiene lo de él, Azure tiene los de ellos, pero por ejemplo acá usan TensorFlow Extended, que es la herramienta que hace toda la parte del MLOps, digamos, tal que me quede a mí toda esta parte de Machine Learning, IA y demás, me quede totalmente controlado, ¿no? Entonces yo puedo hacer entrenamiento, empaquetado, evaluación, despliegue, monitorización de los algoritmos dentro de esta herramienta que me hace todo el control de usuarios, el governance, etc. Como digo, esta es digamos, la suite que se utilizaría, digamos, idealmente en GCP. AWS tiene SageMaker, por ejemplo, y Azure tiene el Azure Machine Learning, que son herramientas que también pretenden hacer o tienen este concepto inserto de el MLOps. Y bueno, eso un poco hasta acá, digamos, ¿no? El repaso, digamos, que hicimos, ¿no? Desde que yo tengo los datos hasta cómo puedo tratar y cómo puedo crear una organización tal que yo pueda hacer modelos predictivos de Machine Learning y los tenga totalmente controlados. Y después, bueno, nada, quise sumar esto porque siempre no nos olvidemos que los datos son como cosas que hay que tener cuidado con los datos, así que nada, siempre hay que ver qué andamos haciendo, qué sesgo le estamos poniendo, si es que vamos a construir algún algoritmo o hacer algún tratamiento de la data, construir alguna variable. Hay que tener en cuenta un poquito esto, ¿no? Que los datos son muchas veces delicados. Uno tampoco se puede mandar, digamos, a hacer cualquier cosa, porque tiene sus consecuencias. Y bueno, les dejé ahí también una de donde fui sacando yo la información, después lo pueden chusmear y demás. Pero bueno, básicamente esto sería como, en general, digamos, el concepto de todo lo que tiene que ver con transformación de datos. Así que bueno.